Uno, dos, uno, dos. Listo. Gracias, Daniel, por la presentación. Un reto, ¿verdad? A esta hora para tener la atención de ustedes. Gracias por la permanencia y la participación. Recordar que estos eventos, pues los venimos haciendo en Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador para tratar de promover el conocimiento de neurología y de distintos aspectos de la neurología en los médicos que no son neurólogos y en los médicos neurólogos, ¿verdad? Nos interesan ambos grupos pues de colegas. Y bueno, pues también un poco raro, ¿verdad? Ya tenía una pandemia de no ponerme el traje, ¿verdad? Solo he estado en pijama últimamente, ¿verdad? Así que se siente un poco extraño, pero bueno, pues grato, ¿verdad? Volvernos a encontrar. Y pues sin más, empezamos ahorita. Vamos a tratar de dar algunos pautas, algunos tips de cómo abordar el temblor. Honor a quien honor merece, estas son las pues, instituciones que me han formado y pues sin más empezamos y pues mis conflictos de interés no es ninguno para esta conferencia, no tengo nada que declarar. Y bueno, pues vamos a usar algunos objetivos, esta es la ruta que vamos a llevar, definir el temblor y su fenomenología, clasificar los distintos tipos de temblor, hacer un poco de diagnóstico diferencial de temblor, algunas pautas de tratamiento y unas conclusiones finales. Bien, empezamos con esto, ¿verdad? Es un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento ya bastante antiguo de Hipócrates, decía, la vida es breve, el arte extenso, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no solo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que lo asisten y las circunstancias externas. Es decir, que para lograr, ¿verdad? Pues un éxito, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos atención médica, no solo basta el conocimiento que tenemos, sino que hay una serie de circunstancias que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, pues más reciente, el padre de la neurología moderna, ¿verdad? Charcot nos regala otro pensamiento, que es el que está a la par, y dice, la enfermedad es muy vieja, nada acerca de ella ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos conforme aprendemos a reconocer lo que antes era imperceptible. Y qué mejor para los movimientos anormales y el temblor que este pensamiento, ¿verdad? No es algo nuevo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que adquirir esas herramientas para aprender a reconocer estos distintos síndromes, ¿verdad? Así que les pido su atención para que tomen nota, porque al final vamos a hacer pues unas preguntas, ¿verdad? Exploradoras para darle un poquito de salsa a la cosa. Muy bien, pues un poquito de la estadística en nuestro país. No tenemos estadísticas centralizadas a nivel gubernamental, así que les ofrezco algunos de los datos que hemos ido recopilando. Este es un trabajo en el que participé como autor, ¿verdad? Para otras enfermedades, pero lo que nos interesa ver acá es cuántos neurólogos hay por densidad poblacional en el país. Aquí en el país apenas hay 0.9 neurólogos por cada 100,000 habitantes, es decir, no tenemos la capacidad de atender todas las enfermedades neurológicas, ¿verdad? Así que necesitamos de los médicos que atienden en el primer nivel o en el segundo nivel, que son ustedes los que atienden a los pacientes inicialmente. Entonces, aprender a reconocer estos síndromes, ¿verdad? En este caso, los movimientos anormales que nos interesa, para tener un tratamiento adecuado o remitirlos oportunamente para una atención adecuada, ¿verdad? Esta historia no es distinta en el resto de la región. Ven acá en estas láminas, ahí están en rojito. Y pues en la región latinoamericana y el Caribe, el promedio son de 0.3 a 2.7 neurólogos por 100,000 habitantes. Es muy poco. Bien, en esta otra lámina, pues este fue mi primer trabajo que presenté, ¿verdad? Es un trabajo que hice en enfermedad de Parkinson de paciente joven, ¿verdad? O de inicio temprano, donde, pues lo que no me llama, lo que quiero que vean ahí, es esa laminita donde dice cuánto tiempo se tarda un paciente, ¿verdad? Con Parkinson de inicio temprano en llegar a la atención por un neurólogo. Y aquí en el país, pues se tarda 7.6 años, ¿verdad? Es decir, es una barbaridad de tiempo tomando en cuenta que la enfermedad ha empezado hace mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, que necesitamos dar un poco más de herramientas en el primer nivel, ¿verdad? En los médicos que no son neurólogos para empezar a atender adecuadamente a estos pacientes. Bien, luego de esto, pues hay que hacer algunas premisas antes de empezar a hablar de temblor, ¿verdad? Y el problema es que cuando llega el paciente a la clínica, ¿verdad? A todos le llegan diciendo, bueno, doctor, yo vengo porque tengo Parkinson,
¿verdad? Y esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Todos los pacientes tienen Parkinson, ¿verdad? Aquí temblor es Parkinson. Entonces, una cosa importante para abordar el temblor es primero, pues, saber a qué se está refiriendo el paciente. Tenemos que entendernos con el paciente, ¿verdad? Y por lo tanto, el interrogatorio que nosotros dirigimos es bien importante para obtener esos datos, ¿verdad? Tenemos que tomarnos el tiempo, ¿verdad?, de platicar con el paciente y que nos explique sus síntomas y que nosotros estemos seguros que le estamos entendiendo también a qué se refiere. Si no, vamos a ir por una dirección que no es la adecuada. Muy bien. Segundo, pues, tratar de ver si lo que nos dice el paciente casa, ¿verdad?, con los conocimientos que tenemos, es decir, cómo definimos el temblor. Y les propongo aquí una definición, pues no tan novedosa, esta es de Jankovic de 1984, donde nos dice que el temblor es una oscilación rítmica de una parte del cuerpo, bien por contracciones alternantes o por contracciones sincrónicas de músculos antagonistas con inervación recíproca. El proceso, fíjense bien, puede ser fisiológico o patológico, es decir, no todos los temblores van a ser patológicos, ¿verdad? Y debemos de tener en cuenta que tal vez la atención, ¿verdad? O el tratamiento del temblor probablemente no va a ser una droga, puede ser otro tipo de atención lo que se necesite. Bien, y claro, pues el doctor Sánchez nos dio unas pautas de eso, ¿verdad? A veces suspender el medicamento, a veces ir en otra dirección con los tratamientos puede ser una curación. Bien, esta definición exige, ¿verdad?, que el temblor tenga algunas características para poder clasificarlo. Es una periodicidad, una onda y una amplitud de esa onda que tenemos que medirla y luego ver si el síntoma del temblor es aislado o es parte de otra enfermedad. Es decir, debemos de tomarnos el chance de buscar otras enfermedades para ver si es un temblor asociado. Bien. Esta es una segunda definición, un poco más moderna, es del Continuum de Neurología, ¿verdad? Un poco más corta, pero conserva los mismos elementos. Un movimiento involuntario que es rítmico, ¿verdad? Regularmente recurrente y oscilatorio, rotando alrededor de un plano central y que puede manifestarse de una variedad de formas, ¿verdad? Básicamente conserva los mismos elementos, ¿verdad? Un poco más corta, pero pues parecida a la anterior. Muy bien. Esta es otra lámina, ¿verdad? Esta es una estadística compartida del doctor Pereira, ¿verdad? De cómo estamos en nuestra unidad, ¿verdad? Con los distintos síntomas de trastornos parkinsónicos que atendemos en la clínica de movimientos anormales del Seguro Social. Y bueno, pues por mucho, ¿verdad? En nuestro lugar de referencia, nosotros somos un centro de referencia de tercer nivel, vemos más parkinsonismo, ¿verdad?, que temblor, ¿sí? Eso pues es curioso, ¿verdad? Porque en el resto del mundo lo más frecuente es el temblor, ¿verdad? Pero nosotros vemos más parkinsonismo porque somos un centro de referencia. Pero lo que quiero que vean, ¿verdad?, son las edades, ¿verdad? Y las edades son desde pequeños hasta grandes. Nosotros vemos en el Seguro Social personas mayores de 18 años y hasta ahí pues se nos llega la estadística nosotros. Pero también vemos niños, ¿verdad?, en edades pediátricas con trastornos del movimiento, como lo mostró el doctor Sánchez en las láminas anteriores. Específicamente, la estadística o la casuística de nuestro centro, ¿verdad? Es esto, es un mes típico, ¿verdad?, de consulta en la clínica de movimientos anormales. Nosotros vemos más enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Y la segunda causa de consulta es el temblor esencial, ¿verdad? Por lo tanto, el abordaje del temblor es una cosa importante. Muy bien, una vez hablado, ya que hemos hablado de las estadísticas, de los números que tenemos en nuestro país, pues nos interesa hablar un poquito de la clasificación y características del temblor, ¿verdad? Que es lo que nos concierne ya en esta charla, ¿verdad? Y pues en su lámina a su mano derecha, en la columna del extremo, ven cuáles son las características que nos interesa extraer, ¿verdad?, de lo que llamamos temblor. Y nosotros pues vemos que lo primero es buscar si el temblor aparece en una posición específica o con una circunstancia asociada. Segundo, si hay necesidad de una actividad, ¿verdad?, para que aparezca el temblor o si aparece al reposo. Luego, ¿qué partes del cuerpo están pues involucradas? ¿Solo es una extremidad? Si son las dos extremidades al mismo tiempo, si es el cuerpo en forma generalizada.
Y luego, pues, lo que hablábamos, ¿verdad? Necesitamos clasificar objetivamente el temblor en características como amplitud y frecuencia. Y eso es básico, ¿verdad? Cuando hablamos de temblor. Bien, ahora pues, ¿cómo hacemos esto, verdad? Tengo acá esta lámina que es más o menos resumiendo lo que hablamos ahorita en la lámina anterior, pero con casos. Ustedes ven, en el primero, vamos a ver, tempranito corrían bien. Hoy no me sirve el puntero. Vamos a ver. Ah, problemas con el pointer. Creo que es por el avance. Ahí está, ya lo vi. Ya apareció. Listo. Bueno, continuamos entonces. Primero, ¿verdad? Es ver si el temblor aparece cuando el paciente está sin ninguna actividad, es decir, al reposo. Nos interesa ver la característica del temblor en ese momento. Ustedes ven en la lámina superior que el paciente pues no tiene pues ningún esfuerzo contra la gravedad y vemos si el temblor aparece sin esfuerzo a la gravedad y vemos si el temblor es más pues en supinación o en flexión o extensión, en aducción o abducción. ¿Verdad? Que nos interesa para ir clasificando el temblor, ¿verdad? Muy bien, en la segunda lámina vemos también que podemos ver que podemos clasificar el temblor si aparece cuando el paciente se le pide que haga alguna acción contra la gravedad, es decir, que levante sus manos, ¿verdad? Vemos que al levantarlas y al estar contra la gravedad puede evocarse el temblor, que es un temblor que puede ser simétrico, unilateral, y eso nos va dando alguna pauta. Si el temblor es al reposo o si el temblor es cuando adopta una postura o cuando adopta algún movimiento, ¿verdad? Luego, pues, vamos viendo si el temblor, ¿verdad? Aparece cuando el movimiento es dirigido o no es dirigido, cuando cuando el movimiento es para hacer alguna actividad específica o no. Entonces, ustedes ven que algunos pacientes presentan mayor, ¿verdad? Oscilación cuando hacen algunas actividades. Es importante tomarnos el tiempo de explorar el paciente haciendo alguna de estas tareas cotidianas, ¿verdad? Como la escritura, como tomar objetos, como dibujar algunas figuras, ¿verdad? Que nos van dando algunas características que nosotros necesitamos para ir catalogándolos, ¿verdad? Y pues algunos temblores pues aparecen también con contracciones que llamamos isotónicas. Ups. Vamos a ver. Y pues tienen características un poco toscas, pero algunos pacientes se presentan temblores que son muy catastróficos y que son muy limitantes para la actividad de la vida diaria, ¿verdad? Y aquí vemos pues temblores que son bien, pues de oscilación bien grande, ¿verdad? A veces bien unilaterales, ¿verdad? Pero francamente limitantes en sus actividades de la vida diaria, como lo vemos acá. Entonces, todo esto necesita un tiempo de observación, ¿verdad? Para cada paciente. Entonces, para catalogar el temblor necesitamos tiempo. Bien, seguimos y también necesitamos determinar si hay una etiología precisa del temblor. Y para eso, pues, necesitamos buscar algunos puntos, tomar en cuenta algunos puntos relevantes, ¿verdad? ¿Cómo identificar si hay alguna enfermedad actual o previa asociada al temblor? Eso es algo importante, ¿verdad? De obtenerlo en la historia, ¿verdad? Y ustedes ven acá, por ejemplo, les propongo este ejemplo de esta paciente que está acá, una paciente que pues la vimos en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Con COVID, hizo una encefalopatía hipóxica por COVID, ¿verdad? Y pues luego pues nos pidieron interconsulta por los temblores, más bien de tipo mioclónico, ¿verdad? Que estaba presentando la paciente, ¿verdad? En ese contexto. Luego, pues, otras enfermedades sistémicas es importante tener en cuenta, ¿verdad? Otras condiciones neurológicas, ¿verdad? Otros problemas respiratorios por el uso de fármacos, tener en cuenta las enfermedades cardíacas, ya que algunos medicamentos que vamos a utilizar para el temblor pueden empeorar estas enfermedades. Si los pacientes tienen enfermedad renal o hepática, pueden presentar algunos temblores asociados a su enfermedad y otras condiciones. En este otro ejemplo que les propongo acá abajo, es un chico pues joven, ¿verdad? Un chico joven de pues 29 años, panadero, y pues iba temprano, ¿verdad? A dejar ya lo que producía en su panadería
y pues fue a quedar detrás de una de las rastras de nuestro país que se parquean a la orilla de la carretera, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos visto eso? Era un trauma craneoencefálico severo, y pues después de eso, el problema no fue el trauma, el problema fue que el traslado, ¿verdad? Y la atención del trauma se demoró. E hizo una encefalopatía hipóxica también. Ustedes ven la resonancia pues abajo con los cambios característicos y ha desarrollado pues un cuadro, ¿verdad? Bizarro, ¿verdad? De alteraciones distónicas y parkinsónicas y temblores de distinta frecuencia, ¿verdad? Que pues lo limitan para hacer sus actividades. Muy bien. Eh, también, pues, la historia de medicaciones es importante, ¿verdad? Es importante tenerla en cuenta. Y aquí, pues, es importante saber qué tratamientos previos ha tenido, como lo comentó el doctor Sánchez en la plática anterior, saber qué tipos de fármacos se han utilizado, las dosis, el tiempo de duración, los beneficios, los efectos adversos que se han obtenido, si resuelve, ¿verdad? Al suspender el medicamento o se modifica. Y pues una cosa importante acá a tener en cuenta es la respuesta al alcohol. El temblor esencial, que es una de las causas más frecuentes de temblor, responde positivamente al consumo del alcohol, es decir, disminuye. Es una característica propia de este síndrome. Entonces, aquí les propongo también pues otro video. Este es un video reciente. Es una chica de 15 años, atendida en uno de los hospitales regionales del país. La ingresaron por un síndrome febril agudo, ¿verdad? Osteomialgias, fiebres intensas, dolor de cuerpo, ¿verdad? Pensaron, ¿verdad?, en que se trataba de una enfermedad viral inicialmente. Se deshidrató, ¿verdad? Hizo un desequilibrio electrolítico severo con una hiponatremia de 110. Le corrigen su sodio en 48 horas, ¿verdad? Hasta 139, ¿verdad? Y pues empieza a desarrollar una serie de movimientos involuntarios, ¿verdad? Que este ya es el video post, ¿verdad? Cuando la tomamos, ¿verdad? Y pues pensábamos que podría haber hecho una mielinolisis pontina, la resonancia no mostró nada, pero sí lo que documentamos fue una infección por arbovirus, ¿verdad? Entonces, los virus también pueden asociarse a síndromes, ¿verdad? Parkinsónicos, ¿verdad? En este caso, en esta chica en su marcha, ya cuando pues quitamos mucho de lo que traía de agudo, ha quedado con una hemibradicinesia de su cuerpo izquierdo, ¿verdad? Ven la marcha, no se mueve de ese lado, ¿verdad? Y pues es un parkinsonismo asociado pues a una arbovirus. Bien, entonces investigar causas secundarias es importante. Entonces tenemos que utilizar a veces todos estos métodos diagnósticos que ven aquí rotulados para descartar otras causas, ¿verdad? Y que hay que utilizarlos en forma juiciosa. Muy bien, el efecto en las actividades de la vida diaria es importante para ver la severidad del cuadro, es decir, qué tanto afecta el funcionamiento del paciente para decidir el tratamiento que vamos a utilizar. Si no, a veces el tratamiento puede ser más discapacitante que la enfermedad misma. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que ponerlos a hacer algunas tareas como escribir, como cortar, como tener manualidad fina. Y ustedes ven esta paciente, que es el primer paciente que veíamos en las láminas iniciales, que tenía un temblor, ¿verdad? Bastante grueso, ¿verdad? Y miren cómo afecta, ¿verdad? Su funcionamiento, ¿verdad? Era imposible que pueda firmar o escribir, ¿verdad? Con la severidad de su cuadro. Pero también puede ser que afecte en forma más sutil otras actividades. Y ustedes ven que a veces algunas personas que se dedican a los quehaceres del hogar pueden tener estas dificultades, ¿verdad? Simplemente para pasar agua de un vaso al otro, simplemente para tomar agua o manejar los cubiertos para comer. Entonces, también se vuelve limitante. Bueno, una vez que hemos hablado de estas pautas que debemos de tener en cuenta, debemos de clasificar ahora los distintos síndromes de temblor. Y entonces acá pues en el recuadro les marco uno de los principales, que es el temblor esencial. El síndrome de temblor esencial puede presentarse de tres formas: el síndrome de temblor esencial clásico, el síndrome de temblor ortostático, ¿verdad? O el temblor asociado a una tarea específica. Estas tres son variantes del mismo, ¿verdad? Son gemelitos, son primos hermanos, ¿verdad? Tienen las mismas características, muy parecidas. Ustedes ven que se presentan más en la acción, ¿verdad? Y más en la postura. Pero
varía un poco la oscilación, ¿verdad?, del temblor como se presenta. Sin embargo, pues conservan estas características similares que son, que tienen un patrón de herencia autosómico dominante, ¿verdad? Es decir, es frecuente encontrar otros familiares que tienen la misma condición. Aunque la penetrancia es variable, pues a veces es bastante común encontrarlo. Estas son las mutaciones que se pues describen más comúnmente y pues vemos acá que tienen estas características, ¿verdad? Pues tienen dos tipos, dos edades, ¿verdad? De presentación más frecuentemente, una en forma más temprano, ¿verdad? En la infancia, adolescencia, en el adulto temprano, y otra pues allá por los 50 años. Sin embargo, la forma de los adultos es la más común. Pues tiene una oscilación de más o menos 4 a 12 Hz, se presenta más frecuentemente en forma bilateral. Su característica es ser más en aducción y abducción de los dedos. Veamos el video y lo vamos viendo, que cómo presentan estas características de temblor, cómo se presentan en físico, ¿verdad? Y ustedes ven que la mano, ¿verdad? Tiene esa característica de moverse más hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? No como el cuentamonedas que vemos en el Parkinson, ¿verdad? También puede haber un movimiento de apertura y cierre de los dedos, es decir, de aducción y abducción, ¿verdad? Que es lo característico del temblor esencial. Bueno, la letra no se afecta, a diferencia de los síndromes parkinsónicos, donde hay micrografía, ¿verdad? Puede haber un temblor cefálico y el temblor cefálico del temblor esencial es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es decir, que si hay temblor de la cabeza y es mujer en esta edad de 40 años, pues casi están haciendo el diagnóstico de temblor esencial, ¿verdad? El temblor de Parkinson cuando se presenta en la cabeza tiende a afectar únicamente la mandíbula. Bien, el lenguaje pues puede estar afectado por el temblor, ¿verdad? Y pues más o menos esas son las características que vemos. Bien, para ver la severidad, nosotros no tenemos la tecnología para hacerlo, no tenemos acelerómetros, pero nos basta, ¿verdad? Tratar de poner a escribir al paciente y vemos acá, vamos a ver si se ve el puntero ese. No se ve el puntero. Vamos a ver mi puntero acá, a ver si lo logran ver. Ustedes ven que le ponemos a hacer figuras, ¿verdad? Y estas espirales arquimedianas nos permiten medir la oscilación, ¿verdad? Del temblor como se está presentando y poder clasificarlo. Entonces, tomarnos el tiempo de poner al paciente a escribir, ¿verdad? Nos demora unos segundos más, pero nos da un valor, ¿verdad? Para hacer diagnóstico. Bien, en esta tabla definimos, resumimos los criterios de los que hemos estado hablando, ¿verdad? El temblor esencial es un temblor de acción, bilateral generalmente, de manos y antebrazos, no tiene la forma de presentación en el reposo. El otro criterio primario es que hay ausencia de otros signos neurológicos, es decir, no debe haber, por ejemplo, parkinsonismo, es decir, no debe haber de bradicinesia, rigidez, porque estamos hablando de otra cosa. Y puede presentarse el temblor en la cabeza, ¿verdad? Más frecuentemente en las mujeres. Los hallazgos secundarios es que la duración en el tiempo es más prolongada, ¿verdad? Y se mantiene más o menos con iguales características, es decir, la progresión es muy lenta. La historia familiar, como lo decíamos, es una característica importante del temblor esencial. Sin embargo, hasta el 10% del temblor esencial puede presentarse en forma esporádica. Así que no es un criterio absoluto. La respuesta al alcohol es algo que puede ayudar. Muy bien. Luego, pues el siguiente temblor esencial, el otro síndrome asociado al temblor esencial, es el temblor de tarea específico. Y es un temblor que se presenta primariamente a la escritura. En algunas ocasiones se presenta al sostener la pluma de una forma específica, ¿verdad? Tiene la característica de ser más o menos en una oscilación de 5 a 7 Hz y la respuesta al alcohol, ¿verdad? Y a estos otros medicamentos es fantástica, ¿verdad? Sin embargo, hay temblores refractarios que necesitan ser tratados de otra forma. Vamos a ver algunos videos y ustedes lo ven acá. Verá que el temblor se presenta más cuando la paciente pues se le pide que haga algunos trazos, ¿verdad? Y cuando tome el lapicero de una forma específica, ¿verdad? No se presenta básicamente en otras formas. Vemos acá otro ejemplo. Vemos esta oscilación, ¿verdad? A la hora de la escritura que limita bastante
sus Normalmente suele con el miembro derecho, ¿verdad? Bien, el tercer síndrome, que es menos frecuente, pero también lo vemos con alguna regularidad, es el temblor ortostático, ¿verdad? Y el temblor ortostático es una variante del temblor esencial y es una sensación que presenta el paciente de inestabilidad, ¿verdad? O una sensación de temblor al caer en la posición pues, de pie. Se alivia francamente al caminar, ¿verdad? O al estar pegado a una pared, es una característica importante, y pues tiene esta característica de ser un poco rápido. La respuesta al clonazepam es bastante buena, ¿verdad? Y es el tratamiento de elección. Bien, les propongo aquí un video de una paciente de la Clínica de Movimientos Anormales. Ustedes la ven ahí que está sentada. Le vamos a pedir que se ponga de pie. Miren cómo al ponerse de pie empieza a generarse el temblor, ¿verdad? En las extremidades, y es un temblor que le incomoda su deambulación. Ustedes lo ven acá a la hora que le podemos que camine, ¿verdad? Como hay una dificultad, ¿verdad? Bastante importante, ¿verdad? Por el incremento, ¿verdad? De la oscilación. Vamos a ver acá. El último ejemplo, ¿verdad? Ustedes ven que tiene que utilizar ayuda, ¿verdad? Para sentir ella la seguridad. Y bueno, pues Padre, señora, regrese. ya cuando le pedimos que se siente, pues el temblor alivia, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Evaluar al paciente en varias formas, en actividad, ¿verdad? Y la marcha es una de esas cosas que tenemos que evaluar. Póngase de pie, Bien. por favor. Bueno, hay excepciones a la regla y debemos de tener también en cuenta que el temblor esencial hay que excluir otras cosas, ¿verdad? Y otros signos neurológicos anormales, pues asociados al temblor, nos pueden hacer sospechar otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la distonía asociada a la escritura o el espasmo del escribiente es una cosa, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿verdad? Ustedes ven esta dificultad de postura normal a la hora de la escritura. Vemos otro chico, ¿verdad? Acá. Ustedes ven este paciente ya pues grande. Lo tenemos en control en la clínica de hace bastante tiempo. Cuando se recibió venía de una estancia de coma hospitalario, ¿verdad? Por una encefalitis, ¿verdad? Y luego pues ha ido mejorando con el tratamiento. ¿Cuántos años tiene? Quiero que... vamos a poner este. Creo que eso no era para mí. Vamos a ver. Sin apoyar la mano al escritorio y sin levantar el lapicero. Vamos a ver aquí y ver si lo podemos adelantar, que me interesa. No levante el lapicero. Y ustedes ven la marcha de este chico que se asemeja a la marcha de la chica que vimos en las láminas iniciales. Ustedes ven que su movilidad en parte del cuerpo no es simétrica con respecto al otro, ¿verdad? Y ven que tiene una bradicinesia. Pues este chico lo conoce el doctor Pereira, ¿verdad? Un paciente que hemos seguido desde que estaba en la residencia, ¿verdad? Y fue un... ¿Ah? Sí. Y pues tuvo una infección, una encefalitis por chikungunya, ¿verdad? En la pues, pandemia que tuvimos hace algunos años, ¿verdad? Y pues ha desarrollado un síndrome parkinsónico. Hoy vamos ya de regreso a los medicamentos y ha respondido muy bien. Bien, un ejemplo más, les comparto acá otras cosas que hay que tener en cuenta. Ustedes ven esta chica que tiene, la mandaban por temblor, ¿verdad? Ustedes ven que lo que tiene es una corea de un lado del cuerpo y pues todo lo clásico, ven la marcha acá bien característica y pues ven que tiene pues un infarto, ¿verdad? Un infarto que origina, ¿verdad? La corea en este caso. Bien, el tratamiento del temblor esencial está resumido acá. El primer nivel es de la primidona, que no la tenemos en el país. Tenemos el precursor, que es el fenobarbital, pero pues tiene sus circunstancias de que se da mucho al paciente, a veces hay en el país o se escasea el proveedor,
crea pues dependencia a largo plazo. Así que preferimos utilizar el propranolol, ¿verdad? Como tratamiento, entre propranolol de liberación inmediata o liberación prolongada. Luego, pues si esto no funciona, tenemos otras alternativas acá y el nivel C casi pues no funciona para esto, excepto el clonazepam para el temblor ortostático, que es el de elección. Bien, en esta lámina quiero que pongan atención en este recuadro rojo y que para ver el efecto bueno, ¿verdad? Del control del temblor esencial por el medicamento hay que usar dosis de caballo. ¿Verdad? Entonces, a veces eso es limitante del tratamiento. A veces el tratamiento puede tener más efectos secundarios, ¿verdad? Que los efectos benéficos. Entonces, hay que tener en cuenta eso y adecuarlo a las características del paciente. Si un paciente de 75 años, ¿verdad? Que tiene enfermedades cardiovasculares, darle propranolol es casi condenarlo a la muerte, ¿verdad? Va a ser una bradicardia o un bloqueo y pues ahí va a estar todo. Entonces hay que ser juicioso a la hora de indicar los medicamentos y pues luego pues para el temblor refractario tenemos alternativas en el país y la estimulación cerebral profunda es una de esas alternativas, es colocar un electrodo o implantar un electrodo en algunos targets específicos del cerebro y es tecnología que tenemos, tecnología que hacemos en el Seguro Social, ¿verdad? Pues acá pues ven parte de la técnica de cómo se implantan los electrodos, ¿verdad? Y pues podemos ver respuesta de los pacientes. ¿Verdad? No es el objetivo completo de la charla en este momento. El temblor parkinsónico hay que tenerlo en cuenta. Ustedes ven que cerca del 50% de los pacientes como síntoma inicial presentan temblor. Así que hay que caracterizar el temblor del Parkinson. El temblor del Parkinson es un temblor más despacio, ¿verdad? Que se presenta en manos o piernas, más frecuentemente de forma unilateral, ¿verdad? A diferencia del temblor esencial. Y ven acá, pues, para diferenciarlos que si se presenta en la cabeza, es más frecuente que sea temblor esencial. Si solo afecta la mandíbula o los labios, es más frecuente en la enfermedad de Parkinson. Si afecta la voz, es más frecuente en el temblor esencial. El temblor esencial es más simétrico. El temblor del Parkinson es asimétrico. El temblor esencial es en flexión y extensión, ¿verdad? Y pues el de Parkinson es más en pronación y supinación, en cuentamonedas, como lo habíamos mencionado. Bien, el temblor fisiológico, hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y el temblor fisiológico es un temblor que se presenta en otras enfermedades o en otros tratamientos, incluso la fatiga, incluso el estrés, incluso la ansiedad, ¿verdad? Pero también se puede presentar en otras enfermedades metabólicas y aquí ven un listado de todas esas cosas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque bastaría, ¿verdad? Cambiar, ¿verdad? La dinámica de esa enfermedad para tratar el temblor y no dar medicamentos. Una cosa más difícil es cuando tenemos estos tipos de aparecimiento de temblor, como lo vemos acá. Ustedes ven que es una chica joven de 24 años, lo llaman a la emergencia, ¿verdad? De un hospital acá. Esto fue ya para Navidad de una fiesta, un tiempo ya festivo, que nos llama para atender a esta paciente que tenía este temblor pero bizarro, ¿verdad? Que no tiene una frecuencia específica, que inició súbitamente, que fluctúa, ¿verdad? A la hora de hacer maniobras de distracción, como lo ven acá en el video que les estoy proponiendo, ¿verdad? Que al distraer a la paciente varía las características del temblor, cambia de posición, ¿verdad? Y pues bueno, ya al evaluar los factores que lo originaban, se le explica, ¿verdad? Que su temblor no es una enfermedad, ¿verdad? Sino que es un trastorno funcional del movimiento. Y pues a la hora de el seguimiento, pues obtenemos este resultado sin medicamentos. Ustedes ven la lámina de aquí en medio, ya es unos meses después. Pues estudiante de odontología, pues y ahora ya puede hacer sus actividades sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, a veces hay que tomarse el tiempo de identificar bien el problema y tratarlo, ¿verdad? Adecuadamente. Bueno, algunos otros tipos de temblor. Los temblores asociados a lesiones son importantes a tener en cuenta. Este es uno de los pacientes que lo pongo por tercera vez.
Es un temblor bastante bizarro, ¿verdad? Un temblor de gran amplitud en una mitad del cuerpo y se origina por una lesión extensa. Tuvo una ruptura de una malformación arteriovenosa a nivel de mesencéfalo y cerebelo, ¿verdad? Y ha originado este temblor, ¿verdad? Que es bastante discapacitante. Con medicamentos hemos logrado controlar en alguna forma, ¿verdad? Y mejorar su calidad de vida. Bien, también la esclerosis múltiple puede originar temblor. Y ustedes ven esta chica, ¿verdad? Que en general las enfermedades desmielinizantes, ¿verdad? Por las lesiones que se presentan en puntos específicos, pueden originar distintos movimientos anormales, ¿verdad? En este caso ven que la chica presenta un temblor, ¿verdad? Pues que es más postural y cinético, pareciera ser un temblor esencial, pero ven claramente las lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética y en su médula espinal. Esta chica debutó con un síndrome medular cuando estaba en el embarazo, estaba en su segundo trimestre del embarazo, ¿verdad? Y luego pues desarrolló otras recaídas más adelante, ¿verdad? Es probable que sea un espectro de la enfermedad desmielinizante. Bueno, seguimos. Otros tipos de temblores, por ejemplo, la ataxia, se puede confundir con temblor también. Y entonces aquí veíamos que parte del diagnóstico diferencial es buscar otros signos neurológicos, ¿verdad? Entonces vemos que esta chica tiene una ataxia espinocerebelosa y la ataxia es bien franca, ¿verdad? Aparte del temblor, ¿verdad? Que ella manifiesta a la hora de hacer sus actividades. Bien. El temblor cerebeloso es otra causa. Vamos a ir avanzando un poco porque no tenemos mucho tiempo ya. Y pues vemos, ¿verdad? Que una causa importante de temblor es la distonía, ¿verdad? La distonía como causa de temblor es importante. Vemos esta lámina que es un trabajo que presenté también en uno de los congresos internacionales que responde muy bien a la toxina botulínica. Sin embargo, en la distonía, ¿verdad? Parte del tratamiento es determinar si hay una respuesta a la levodopa, porque hasta el 10% de las distonías pueden tener una respuesta muy importante a la levodopa y es importante documentar eso. Muy bien, paciente con distonía al principio. Ven su temblor cefálico de la cabeza, ¿verdad? Que no le permitía hacer muchas actividades y pues ya después del tratamiento, pues con toxina botulínica ven que desaparece las oscilaciones que presentaba. Bueno, vamos ya a la parte final. Este también es de distonía, lo avanzamos porque es lo mismo. Y ahorita pues viene la parte interesante. Y la parte interesante es en la que quiero que participen también, a ver si han puesto atención, ¿verdad? Entonces, lo primero es que, ¿cuánto calculan que tiene esta chica? ¿Cómo de qué edad es esta chica que vemos aquí en la lámina? ¿Algún voluntario? Más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces resulta que a esta niña la mandan a que tenga una evaluación por el pediatra porque había empezado a temblar y estaba en su primer año, había empezado a escribir y de repente ya no pudo seguir avanzando a medio año porque ya no podía escribir, ¿verdad? Entonces, primero la maestra muy acuciosamente le dice a la mamá, no, llévela donde el pediatra, ¿verdad? Para que el pediatra vea qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces la atiende el pediatra, lo ve así, ¿verdad? Y pues no sabe qué tenía, ¿verdad? Y la manda con el neuropediatra, que mañana van a tener una jornada de neuropediatría, ¿verdad? Y el neuropediatra tampoco, pues, supo, pues, dilucidar cómo está la situación. Y entonces la mandan a la clínica de movimientos anormales, ¿verdad? La vemos así con estos problemitas y quiero que vean, ¿verdad? ¿Cuál era el temblor que tenía ella, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, estamos pidiendo que cuente, ¿verdad? Y que ponga sus manitas en contra de la gravedad. Y ustedes ven que, pues, hay una asimetría en sus movimientos. Eso es lo primero que notamos, ¿verdad? ¿Ven el temblor o no ven el temblor? ¿Algún voluntario? Yo creo que tal vez si tenemos micrófono.
y nos ayudan ahí. Ya estamos en la parte final, ya nos pasamos del tiempo, estamos en el resumen y solo quiero que me ayuden, ¿verdad? A que veamos estos casos que son los casos que llegan al consultorio, ¿verdad? Y les van a llegar casos así también, ¿verdad? Entonces, primero pues veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, ¿verdad? Les voy a poner otro video. Miren este otro video y le pedimos que haga su prueba de dedo de nariz y que nos diga si ven algo raro cuando hace la prueba de dedo de nariz. Miren, miren la manita. Miren. Miren la manita. Miren la mano izquierda. ¿Alguien? ¿Tiene temblor? Doctor, no me parece que tenga temblor, me parece más bien que tiene esos movimientos serpentantes, como le dicen, una atetosis. Sí, veamos más. ¿Alguien más? Le pongo otra vez este. Miren, dedo nariz, miren. Miren la izquierda. Miren la derecha. ¿Ya vieron la voz del famoso ahí en el fondo? Allá lo tienen atrás. Bien. ¿Alguien más? Lo que tenga, si es temblor o estos movimientos son de los dos lados o es más de un lado que del otro. Al doctor ahí. Temblor de esclerosis múltiple, ¿no? No. No, ok. Vamos. Seguimos avanzando. Entonces, vamos a ponerla ahora a hacer otra maniobra que es evaluar qué pasa cuando camina. Y le pedimos a esta chica que nos muestre cuál es su marcha, ¿verdad? Y le pedimos que camine en la amplitud del pasillo. Es importante, ¿verdad? Tener un lugar adecuado para evaluar al paciente, ¿verdad? Porque necesitamos verlo haciendo varias maniobras, ¿verdad? Y ustedes ven a esta niña, ¿verdad? Que nos colabora bien gentilmente, bien dulcemente, ¿verdad? Está en su infancia, ¿verdad? Y cuando le pedimos que camine, ¿qué notan con su cuerpo? Miren su cuerpo derecho y miren la mitad de su cuerpo izquierdo. ¿Qué le pasa a la mano? ¿Qué notan? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que nos quiera ayudar? ¿Sí? ¿Voluntarios? Solo quiero que me digan ahí que ven si ¿cuál brazo mueve más, cuál brazo mueve menos? Bien, lo ponemos otra vez. Camina, corre. Les comento, ¿verdad? La manda porque tenía temblor, ¿verdad? Y que el temblor era lo que le estaba dando su problemita, ¿verdad? Miren su brazo izquierdo y miren su brazo derecho. Y ustedes ven acá que mueve menos su hemicuerpo derecho, ¿verdad? El braceo casi no está presente, ¿verdad? La amplitud de su movimiento ahí es notablemente disminuido. Entonces, no solo tiene temblor, no solo tiene estos movimientos que no logra llegar al punto, ¿verdad? No solo tiene lentitud más de un lado, sino que también su braceo, ¿verdad? Que es automático, está alterado. Entonces tiene un síndrome parkinsónico, ¿verdad? Tiene un hemiparkinsonismo. Es una niña de 7 años, lo más probable es que tenga una enfermedad mediada genéticamente, ¿verdad? Muy bien. Y pues vuelvo a poner esta lámina. Ustedes ven acá nuevamente que los pacientes pueden presentarse en edades muy tempranas, ¿verdad? La edad no es algo para excluir una situación. Y pues terminando, la atención de los pacientes de movimientos anormales es una atención que debe brindarse en equipo. Hay que darle el tiempo, ¿verdad? Para poder reconocer eso, ¿verdad? Hay que formar equipos especializados, ¿verdad? Y pues con orgullo les muestro el primer equipo de movimientos anormales en el país, ¿verdad? Que lo tenemos ahí en el Hospital Policlínico Arce del Seguro Social. Este es mi equipo multidisciplinario. Ustedes ven que hay
psiquiatras, hay psicólogos, hay enfermeras, ¿verdad? Tenemos médicos especializados para atender los problemas y también queremos, ¿verdad? Extender esto, ¿verdad? Y por eso hacemos estos foros, ¿verdad? Y el objetivo de la Asociación de Ciencias Neurológicas es compartir, ¿verdad? Parte de esta inquietud, ¿verdad? Para darle atención a estos pacientes. Entonces, los pacientes con temblor requieren una reevaluación y un seguimiento, pues, regular. Requieren también un soporte social y adaptación, ¿verdad? De su problema a la vida, a las actividades de la vida diaria. La medicación debe de ser juiciosa, ¿verdad? No darle más efectos secundarios. Hay que protocolizar tratamientos para la enfermedad refractaria, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico es una opción. Balance entre el beneficio y los efectos del tratamiento y soporte, ¿verdad? Algunas organizaciones que brindan aporte gratuito, soporte gratuito a estos pacientes las tienen acá. Y pues el congreso que tenemos acá. Y pues más nada, gracias por el tiempo. Disculpen que me tomé unos minutitos más y espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias, doctor Cornejo, por la excelente ponencia. Siempre un reto el abordaje de temblor, ¿verdad? Las variadas patologías que lo pueden producir. ¿Alguna pregunta del Pleno?